en el espacio de Comos Argentina, más allá de que estemos haciendo nuestro programa desde la ciudad de Lobos. Vamos a hablar de una temática que estamos justamente sobre la Semana de Mayo y de alguna manera se puede vincular, porque vamos a hablar con el profesor de Historia Rodolfo Giunta, que es justamente doctor con especialidad en arquitectura, entre otras cuestiones, y vamos a retomar un poco la charla que tuvimos el año pasado, cuando lo entrevistamos, cuando hablamos de su libro Metáforas en Pugna, un libro que habla justamente sobre el concepto de ciudad colonial, así que vamos a seguir indagando un poquito sobre ello. ¿Qué tal, Rodolfo? Marcelo Mucha, aquí en Radio Provincia desde Lobos, pero estamos un poco más lejos todavía, pero eso no quita que charlemos justamente sobre este tema. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto saludarte, un gusto estar nuevamente en tu programa. Bueno, igualmente. Bueno, Rodolfo, habíamos hablado justamente en la anterior entrevista un poco sobre ese concepto de ciudad colonial y de si se respeta con el paso del tiempo o no, pero a mí me gustaría arrancar por algo que tiene que ver directamente con el nombre del libro, ¿no? Porque sé que digamos, la respuesta un poco va de la mano con todo esto que vamos a explicar. ¿Por qué Metáforas en Pugna, el nombre del libro que escribió justamente sobre esta temática? Bueno, Metáforas en Pugna es el título de la tesis justamente que yo hice de doctorado en la Facultad de Arquitectura, y tiene que ver con la discusión que yo hago del concepto de gran aldea. Gran aldea en sí mismo, si lo tomamos como metáfora, es una metáfora, digamos, que a lo sumo nos rinde cuenta de que la ciudad de Buenos Aires en ese periodo, quizás entre la década del 60, 70 del siglo XIX, era una ciudad chica, pero que tenía escasa jerarquía todavía a nivel demográfico, sobre todo comparado con el gran desarrollo que estaban teniendo otras ciudades. Desde ahí, un nombre nostálgico, un nombre, digamos, que no aportaba demasiado al conocimiento de lo que quería decir en su profundidad. Yo comienzo a comparar esa metáfora de gran aldea con la de París de Sudamérica, que es un poco el deseo del sector dirigente para cuando Buenos Aires fuera capital federal, a partir de 1880, y ahí entonces cobra sentido entender por qué lo de gran aldea. Gran aldea evidentemente es un oxímoron, es decir, algo que no puede existir en la realidad porque está marcando una contradicción. Una aldea, por definición, no puede ser grande, es decir, que no existe nada que pueda ser una gran aldea como se la denominó. Pero, por esta condición justamente de oxímoron, prácticamente se le puso un techo a todo lo que podía tener esa ciudad desde la perspectiva patrimonial, porque en última instancia, cualquiera hubiese sido el proceso de progreso y de modernización, no dejaba de ser una gran aldea. Y después termino dándome cuenta, a partir de la investigación, que fue el argumento, fue la excusa, fue el programa que le permitió a la generación del 80 arrasar con todo lo que tenía la ciudad de Buenos Aires, no solo de la etapa inmediata anterior, a la cual generalmente se habla de gran aldea, sino de toda la etapa colonial, como vos indicabas en un principio. Quiero decir con esto, pensemos que la ciudad de Buenos Aires la funda Garay por segunda vez en 1580, es declarada capital federal en 1880, estamos hablando de 3 siglos de la historia de Buenos Aires. Hoy esos 3 siglos no están. Digamos, si yo quiero hacer un recorrido por la ciudad de Buenos Aires de aquella época, no tengo rastro material prácticamente evidente en cuanto a construcciones o este tipo de cosas. Lo único podría ser la cuadrícula, que siguió vigente aún después de la etapa colonial. ¿Y a qué se debe justamente todo esto, Rodolfo, de que ha pasado el tiempo y no se ha trabajado en esto? Es más, no solo no se ha trabajado, sino que se ha abandonado, ¿no? Mira, yo lo podría explicar de esta manera. En ese momento tuvo el deseo que justamente, como te decía antes, Buenos Aires fuera la París de Sudamérica. París, lógicamente, era el modelo a imitar, modelo de las grandes transformaciones que hizo en París el barón de Haussmann, y que fue imitado en muchas ciudades, y no solamente en Buenos Aires. Recordemos que al primer intendente de esta capital federal, Torcuato de Alvear, se lo llamaba en alguna manera el Haussmann porteño, y con esta gran intención de modernización, por ello bulevares como la Avenida de Mayo,
que pensemos la intervención que esto implicaba, porque la Avenida de Mayo no es el ensanchamiento como pasó con otras avenidas, me refiero a Corrientes, Córdoba, Santa Fe hacia el norte, o en el caso hacia el sur de Belgrano, Independencia y San Juan, sino que fue horadar, atravesar por el medio una manzana. Imaginémonos lo que implicó todo el proceso, ¿no es cierto?, que tuvo que hacer el Estado por apropiarse de esos terrenos, el costo que eso implicó, como así también efectuar las dos diagonales, diagonal norte y sur. Es decir, que se hizo toda una escenografía parisina en la ciudad de Buenos Aires. Lo colonial, vos me preguntabas por qué. Lo colonial estaba totalmente desacreditado. Nuestra identidad se formó a partir de la diferencia que teníamos con la etapa colonial. Entonces, todo lo que era colonial podía ser borrado con total tranquilidad, porque realmente era aquello que era desacralizado, aquello que había pasado a ser denostado por esta nueva mirada modernizadora. Pero, viene muy bien tu pregunta, porque sucede algo imprevisto incluso para esa generación, y es que el gran proceso migratorio que se había pensado y convocado para que vaya a trabajar al campo, muchos vinieron a la ciudad de Buenos Aires y se quedaron radicados en la ciudad, que no era el proyecto original. Con lo cual, en las primeras décadas del siglo XX hay más extranjeros que nativos. Eso hizo peligrar nuestra identidad y entonces se fueron a buscar raíces, si querés vos, en el tiempo de muy larga duración, y ahí se recrea lo colonial. Generó un estilo concreto que conocemos como neocolonial, que todavía tiene algunas manifestaciones, que terminó siendo medio un invento porque como no había rastros materiales, tuvieron que ir a investigar a otros lugares, a Perú, a ciertos pueblos de España, otras manifestaciones en América, cuando nuestro colonial había sido diferente y bastante peculiar, y entonces se tuvo que crear un estilo nuevo que se llamó neocolonial. ¿Por qué? Porque ya lo colonial no existía, no teníamos vigencia de tener edificios de aquella época, ni siquiera en lo que se postula como casco histórico de la ciudad, llamémosle San Telmo fundamentalmente, gran parte de sus construcciones son del siglo XIX, prácticamente no queda nada de la etapa colonial. Rodolfo, cuando uno habla de, un concepto como para entender lo que es el concepto de colonial, uno cuando habla de algo antiguo muchas veces hasta lo relaciona con lo colonial, pero no sería lo correcto, ¿no? No, lo que pasa es que muchísimas cosas de lo colonial, por ejemplo iglesias, ¿no?, que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, aún teniendo una población durante la etapa colonial muy pequeña, es decir, no tuvo gran desarrollo excepto en los últimos 30 y pico de años cuando fue capital del Virreinato del Río de la Plata, pero desde 1580 a 1776 el desarrollo que tiene es ínfimo, estábamos en los 25.000 habitantes en casi 2 siglos de historia, si era nada. Sin embargo, teníamos una cantidad de congregaciones religiosas altísimas. Realmente uno todavía hoy va al microcentro y puede advertir una cantidad de iglesias muy cerca una de otra que responden a las distintas congregaciones, ya fueran de los jesuitas, de los dominicanos, de los franciscanos, bueno, en fin, recoletos, gran cantidad. Entonces, esas iglesias que fueron lógicamente envejeciendo y que fueron necesariamente remodeladas, muchas de ellas lo hicieron en el siglo XIX y hoy ya muchas no son estrictamente coloniales, porque muchos arquitectos, algunos alemanes y demás, le fueron dando un tono barroco alemán de otra época, y llegar a lo colonial es muy difícil. La iglesia del Pilar quizás sea una de las pocas que mantiene cierto vestigio colonial tal como tenía originalmente. Todas las demás sufrieron grandes transformaciones, que esas eran las grandes construcciones de la etapa colonial. Con lo cual, por eso digo, los rastros son mínimos, y lógicamente que uno tiene esta tentación, como decís vos, de que aquello que es más viejo lo llamemos colonial. Lo que pasa es que no siempre se manifiesta en forma pura, sino con todas las transformaciones que fue sufriendo, sobre todo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, que también es lógico. Está claro. Decir, porque Rodolfo, a modo de conclusión, como última consulta, al menos aquí desde Lobos, donde los estamos escuchando con mucha atención, y los estamos porque estamos con todos los equipos de la radio y compartiendo esta charla con usted. ¿Qué sensación le deja esto de que lo planteó de entrada nomás? Ha pasado el tiempo,
y se ha dejado de lado todo aquello relacionado con lo colonial. ¿Eso pasa solamente acá en la Argentina, pasa en el mundo? ¿Qué digamos, síntesis nos puede hacer de ese concepto? ¿Cómo no? Y de alguna manera de abandono, ¿no? Sí, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el concepto del cuidado patrimonial es un concepto tardío. La Revolución Francesa lo planteó, pensemos que ellos venían de diferenciarse de lo que ellos llamaban el antiguo régimen, con lo cual era la lucha no solo con el tema de la monarquía y demás, sino también con el patrimonio que ellos tenían. Sin embargo, se dieron cuenta que una nación se forma también de su historia, aun cuando fuera una historia cuestionada. Y entonces ellos en las primeras décadas del siglo XIX comenzaron a hacer comisiones que protegían ese viejo patrimonio. Hubo grandes arquitectos, digamos ahí, que empezaron las primeras teorías respecto al cuidado del patrimonio. Yo siempre doy como ejemplo, es decir, cuando Haussmann está haciendo la gran modernización de París, había una serie de arquitectos que estaban, como Viollet-le-Duc, conservando la Catedral de Notre Dame, que era de etapa, ¿no es cierto?, medieval, y que ellos consideraban que era un monumento que debía ser conservado. En nuestro país, quizás sí, otros de América Latina empezaron un poquito antes, pero todos en el siglo XX comienzan a tener este tipo de instituciones, en nuestro caso como la Comisión Nacional de Monumentos, en las primeras décadas del siglo XX. Y se toma conciencia, y es una conciencia lenta. Digo, en general, hasta ese momento lo viejo era desechable. Un poco lo que pasa hoy con la tecnología. Es decir, esto mismo que antes pasaba con los edificios, hoy pasa con una tecnología que rápidamente se vuelve obsoleta, y entonces, ¿qué hago? Lo tiro, es decir, y reemplazo por lo nuevo, que es realmente lo que me interesa. El concepto de patrimonio se introdujo tarde en el sentido que ya no se pudo preservar aquello que en su momento se había tirado abajo. Nos pasó con el Cabildo como uno de los principales elementos, digamos, de nuestra identidad, o con la Casa de Tucumán. Pero también eso obedece que los paradigmas teóricos respecto a la conservación, al rescate del patrimonio, llegaron tarde, y ya algunos de estos edificios habían sufrido esos deterioros, y hoy, digamos que la legislación es diferente, los paradigmas son otros, y bueno, esperemos desde ese punto de vista que comience a haber un cuidado y una preservación adecuada del patrimonio, que es muy rico en la ciudad de Buenos Aires, pero también en el resto del país. Exactamente, sin dudas. Rodolfo, como siempre, muchísimas gracias, y es un gusto volver a hablar con usted sobre estos temas realmente tan interesantes, ¿eh? Bueno, realmente un gusto que me hayan invitado, como siempre, participar en tu programa, y todo lo que tiene que ver con el Nicomos para mí es muy, muy gratificante, así que el agradecido soy yo. Muchas gracias. El profesor de Historia, y además doctor con especialidad en Arquitectura, Rodolfo Giunta, hablando sobre las construcciones coloniales, justamente en ámbito ideal para hacerlo en esta semana de mayo que estamos compartiendo con ustedes. Vamos a poner un poquito de música. Estamos en las 2 de la tarde, casi 20 minutos. Se volvió a nublar en Lobos.